Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenidos a una transmisión más de nuestra revisión de las lecciones de Semillas en Casa. En esta ocasión la lección número 6 del libro de Habacuc, capítulo 3, versos 1 al 16, será la porción que vamos a considerar en esta ocasión. El título de nuestra lección es Esperanza Retrospectiva. Y bueno, el título en sí mismo es un oxímoron, porque son dos expresiones opuestas, porque la esperanza, tú sabes, apunta hacia adelante, mientras que la retrospectiva, como su mismo nombre lo indica, apunta hacia atrás. Pero juntas, ¿verdad? Tratan de formar un nuevo sentido por lo que queremos revisar en esta lección. Ya nos irá quedando claro en la medida que avancemos. Eh, el formato para una retrospectiva, que es simplemente mirar hacia atrás, es simplemente observar atrás lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y cómo esto nos puede ayudar también para las cosas que vivamos en el futuro. Ah, en cuanto a la retrospectiva, no será en nuestra experiencia personal, sino en las cosas que Dios ha hecho en el pasado, que nos pueden ayudar en el presente y en el futuro, en situaciones que revisaremos a lo largo de esta lección. El versículo clave que tenemos para esta ocasión es el verso número 2, del cual hablaremos más adelante, y el objetivo principal, el tema o el tema a alcanzar y a desarrollar es, así como Habacuc, hacer una retrospectiva de las obras de Dios y que esto nos brinde esperanza si en algún momento llegamos a ser disciplinados por el Señor. A lo largo del libro de Habacuc observamos el juicio que Dios traería sobre su pueblo, pero también sobre los caldeos, quienes en su momento serían instrumentos de juicio en las manos de Dios por causa de las atrocidades que este pueblo haría o había hecho en los pueblos y naciones vecinas. Pero Habacuc considera que a diferencia de los caldeos, que también serían juzgados sin misericordia, el pueblo de Israel, cree él y ora así, recibiría misericordia aún en medio del juicio. ¿Por qué es que Habacuc oró de esa manera? Bueno, porque hay un referente en el pasado, es decir, Habacuc hará una retrospectiva de los hechos y obras de Dios anteriores que preceden al momento en el cual Habacuc vive y la experiencia que Habacuc y el pueblo vivirán. Y entonces, observando lo que hay atrás, pide al Señor su ayuda. Esto es la oración de Habacuc, descrita en el verso 2, que los dos componentes en el capítulo 3 que estaremos observando, bueno, el primero de ellos es precisamente este, la oración que Habacuc pone delante de Dios. Y el segundo aspecto es esta retrospectiva de Habacuc en la cual enumera todas las acciones y todas las obras de Dios en el momento de la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios, y entonces lo toma como un fuerte referente para traerlo a la experiencia actual o presente. Cosas que nosotros haremos al desarrollar también esta lección. Así que vámonos de lleno a revisar nuestros 5 puntos a través de los cuales vamos a estudiar, observar y compartir en nuestros grupos en casa. Vamos al punto número 1 que dice así. ¿Has notado que la oración de Habacuc se escribió para ser cantada? Observa los versos 1 y segunda mitad del verso 19. Consulta algunos comentarios bíblicos para investigar al respecto y compártelo con tus compañeros. Por otro lado, ¿qué efecto tiene la música en una persona? ¿Cómo actúa la música al momento de ser utilizada para expresar declaraciones u oraciones al Señor? Y por último, ¿cuál ha sido tu experiencia? El objetivo en este punto número 1 es que te tomes el tiempo para indagar, investigar, de preferencia en comentarios bíblicos. Puedes utilizar alguna otra fuente que no sea propiamente un comentario bíblico, pero que sí sea una fuente confiable, en la que puedas investigar acerca de, en este capítulo 3, nos encontramos no solamente como una oración escrita, sino que lo que tenemos ahí es una oración cantada o, visto de otra manera, una canción, ¿verdad?, que expresa una oración y las declaraciones que ahí observaremos. Por eso te recomendamos acá que leas el verso 1 y el verso 19. El verso 1 dice, ¿verdad?, que esta oración Habacuc la entonó. Así es como comienza el verso 1, y si tú vas, ¿verdad?,
a las palabras originales en el hebreo, te vas a encontrar algunas cosas interesantes ahí. Y la segunda mitad del verso 19, al final prácticamente del libro, nos encontramos algunas indicaciones que Habacuc da y dice para el director del coro, esta oración se acompañará con instrumentos de cuerda. Bueno, es lo único que te digo, pero tú haz tu investigación y revisa el por qué, el para qué de estas canciones o particularmente esta canción. Todo lo que investigues, indagues, recabes, lo vas a llevar para compartir con tus compañeros el día de la reunión. Pero también tenemos ahí otras preguntas que son de orden personal y algunas de ellas es cómo actúa la música, ¿verdad? Como un instrumento o un vehículo a través del cual las expresiones, las oraciones, las palabras viajan y pueden ser mucho más fáciles de ser expresadas. Eso es lo que quisiéramos invitarte a investigar para que lleves también materia de comentario ahí a tu semilla en casa. La última pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Todo esto que vas a reflexionar, que siempre te recomendamos hacerlo con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? A tu reunión, anótalo, escríbelo, investiga y te aseguro que vas a tener mucho material que compartir con tus compañeros. Vamos al punto número 2 que dice así. ¿Qué aspectos de importancia se desarrollan en la oración de Habacuc descrita en el verso 2? Identifícalos, toma notas, profundiza en ellos y desarrolla una breve explicación misma que compartirás con tus compañeros. El verso 2 es la oración de Habacuc. De hecho, la oración de Habacuc solamente está ahí incluida en el verso 2. Ya a partir del verso 3 notarás que Habacuc escribe veo al Señor y comienza a desarrollarse otra trama distinta. Pero la oración de Habacuc se limita solamente al versículo 2. El verso 2 tiene componentes muy interesantes que tendrás que desarrollar y el verso 2 dice de la siguiente manera: he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. El punto número 2 contiene 4 actividades a realizar y la primera es identificar cada uno de estos elementos desarrollados en el verso 2. En este sentido, identificarlos sería fácil al fragmentar el verso. Te voy a dar un ejemplo. El verso comienza diciendo, he oído acerca de ti, Señor. Este es entonces el primer elemento de lo que se desarrollan o los otros elementos que se desarrollan en este versículo o en esta oración. ¿Qué es lo que significa he oído acerca de ti, Señor? Bueno, se puede inferir, ¿verdad? O se puede concluir que Habacuc había escuchado o había leído o habría escuchado la lectura de las obras que Dios hizo cuando el pueblo de Israel fue liberado de mano de los egipcios. Ese es el primer elemento. Pero no solamente se trata de que fragmentes el verso 2 e identifiques cada uno de estos elementos, ¿verdad? O aspectos que conforman el verso 2, sino también la segunda actividad es tomar notas, la tercera es profundizar en ellos, es decir, reflexionarlos, tomar algunas, sacar algunas conclusiones y desarrollar una breve descripción, más o menos como lo que te acabo de dar aquí en esta primera parte. ¿Por qué es importante hacer esto? Para que la oración de Habacuc tenga para nosotros un sentido profundo, es necesario dividirlo y reflexionar en cada una de estas divisiones. Y entonces en esta breve explicación que harás de cada una de estas divisiones que vas a realizar, las vas a llevar escritas a tu reunión de semilla en casa. El objetivo es que todos puedan compartir y ver la oración de Habacuc desde la perspectiva que cada uno de ustedes pueda aportar. Vamos al punto número 3. El punto número 3 dice así. En base al punto anterior, ¿tienes experiencias pasadas en las que Dios te haya mostrado su misericordia aun cuando estabas siendo desobediente o rebelde? ¿Cómo te pueden ayudar esas experiencias si hoy tuvieras que pasar nuevamente por alguna crisis derivada de alguna conducta
pecaminosa. Una de las cosas que más resaltan del verso 2 es lo que al final de la oración Habacuc describe como en el juicio, acuérdate de la misericordia. Es en este sentido o desde esa perspectiva que al observar nosotros la oración que Habacuc eleva al Señor, vamos a desarrollar este punto número 3. Así como Habacuc, ¿verdad?, pide al Señor que cuando el pueblo sea juzgado, sea castigado por el Señor, también la misericordia venga ahí. De la misma manera, nosotros vamos a recordar experiencias pasadas en las cuales hayamos, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia o rebeldía, hayamos recibido disciplina de parte del Señor, pero junto con esa disciplina hayamos también sido beneficiarios de su gracia. Yo creo que todos tenemos más de una experiencia así, porque todos en algún momento nos hemos, como decimos allá en mi tierra, nos hemos salido del huacal, pero siempre hemos disfrutado de la gracia de Dios, aun cuando las consecuencias de nuestras acciones pesen sobre nosotros. Si tú tienes alguna experiencia así, bueno, la vas a compartir con tus compañeros. Te recordamos una vez más que debes desarrollar esto con tiempo, reflexionar, pensar cuál fue ese momento, para que una vez que llegue, ¿verdad?, el día de tu reunión, puedas sin ningún problema aportar aquella experiencia, porque la idea o el objetivo en este punto número 3 es cómo esas experiencias pasadas, cómo esta retrospectiva para nosotros nos puede ayudar en el presente o en el futuro, cuando tal vez por otro momento de rebeldía o de tropiezo fallemos al Señor y tengamos que ser disciplinados. ¿Cómo nos sirve o cómo nos serviría recordar aquello de atrás? Quiero hacer aquí una aclaración muy importante, que cuando hablamos de cómo nos sirve la experiencia pasada en cuanto a la gracia de Dios en medio del juicio o de la disciplina en el presente y en el futuro, no es una licencia para pues pecar con más facilidad o dejarnos llevar con más facilidad. Esto sería ya, como dice la Escritura, libertinaje y no libertad. Sino que lo que buscamos aquí es apuntar o enfocar el carácter misericordioso y amoroso de Dios, que aun cuando nos disciplina, también nos ofrece actos de gracia y de misericordia. Y es precisamente lo que está aquí desarrollado en la oración del versículo 2. Ni siquiera ha comenzado el juicio sobre Judá, está por venir, porque así ya se desarrolla en los capítulos 1 y 2, pero Habacuc se adelanta a ello y dice, cuando envíes, ¿verdad?, al pueblo opresor a destruirnos, acuérdate de la misericordia. Así que desarrolla este punto número 3 desde esta perspectiva. Vamos al punto número 4 que dice así. Los versos 3 al 15 son la visión retrospectiva de Habacuc en cuanto a la liberación del pueblo de Israel de Egipto y su posterior juicio sobre sus opresores. Observa con detenimiento los versos 8 y 13 al 15 y contesta. En el contexto en que se encuentran, ¿qué es lo que estos versículos expresan? ¿Cómo se aplican estas experiencias pasadas a lo que una persona, comunidad o pueblo de Dios puedan experimentar en algún momento de juicio correctivo? A diferencia del versículo 2, que es la oración de Habacuc, los versos 3 en adelante hasta el verso 15, manifiestan una visión que Habacuc tiene, por eso comienza el verso 3 diciendo, vi entonces al Señor. Y comienza a desarrollarse este despliegue de fuerza, de poder de Dios viniendo a salvar, viniendo a liberar y viniendo a rescatar. Y es interesante que lo que los versos indicados aquí, 8 y los versos 13 al 15 desarrollan, que es ahí donde vas a poner tu atención, habla precisamente de que Dios viene a rescatar. Pero es curioso porque Dios viene a rescatar a su pueblo de aquellos a quienes Dios mismo había enviado para castigarles. Pudiera parecer una incongruencia, pero no lo es. Porque como estamos ya viendo puntos anteriores, como hemos visto también en el estudio de algunos otros libros, aun cuando Dios envía su juicio, siempre hay un espacio de gracia y de misericordia. Entonces, la idea es que comentes con tus grupos y que reflexiones tú también en ello, en todo lo que Habacuc está viendo en esta porción, pero particularmente
en los versos que se te indican allá, verso 8 y verso 13 al 15, porque Dios viene a librar. Ahora, en estos versículos se muestran las motivaciones de Dios para venir a liberar a su pueblo. Saca conclusiones de esto que observes en estas porciones, escríbelas y llévalas a tu semilla en casa. Te recomiendo mucho, mucho, te pedimos, ¿verdad? Que estas conclusiones no solamente las dejes en tu mente el día que hagas, ¿verdad? O el día que te apliques a estudiar esta lección, debes tener ahí una pluma o un lápiz y un cuaderno y tomar nota de todo esto para que el día de tu lección, cuando tu facilitador te indique que es momento de tu participación, no solamente traigas a memoria lo que alcances a recordar de este punto, sino que abras tu cuaderno y leas aquello que estás escribiendo mientras desarrollas esta clase. Vamos finalmente al punto número 5, que dice así. En el versículo 16 se describe el asombro de Habacuc en cuanto a la poderosa intervención de Dios a favor de los suyos. Ante eso no le quedó más que esperar en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿Qué nos enseña esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra propia experiencia? ¿Podrías con esto animar a alguien que esté pasando por alguna crisis personal en la que él mismo se haya metido? El verso 16, con el que vamos a cerrar esta lección número 6, describe a Habacuc horrorizado, aterrorizado por causa de todo lo que ha visto en este despliegue de poder y de fuerza con el que el Señor viene a liberar a su pueblo de los opresores. Pero llama la atención aquí no solamente su horror y no solamente su terror, sino que hay una expresión aquí muy interesante y de la cual nosotros vamos a tomar mano o vamos a echar mano para sacar algunas conclusiones, y es esperar en silencio el día venidero. Todo lo que se ha revisado en el libro de Habacuc eran cosas que vendrían más adelante. No tardarían mucho, pero no estaban pasando en ese momento. Así que Habacuc, considerando la panorámica completa, dice y nos enseña también a nosotros, esperaré en silencio el día venidero, cuando Dios venga, ¿verdad?, a destruir a nuestros opresores. Quiero aquí recordarte algo, que el pueblo invasor no representa simplemente una adversidad. No hagamos este tipo de aplicaciones o este tipo de conexiones, ¿verdad? Como si el pueblo invasor aquí fuera alguna obra maligna en nuestra contra, a pesar de que estamos viviendo en santidad. No. El contexto de todo lo que estamos viendo es que el pueblo invasor aquí representa la vara correctiva de Dios. Es decir, es el resultado de las acciones, malas acciones del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando hagas una analogía entre esto y tu propia experiencia, tendremos que tener en cuenta el contexto, que el pueblo invasor representa la vara correctiva de Dios. Es decir, tú, yo, en el momento que nos alejamos del Señor, en el momento que pecamos contra Él, y que Dios, como dice el libro de Hebreos, viene a disciplinarnos, bueno, viene la vara correctiva sobre nuestras vidas a través de una multiforme, ¿verdad? Y muy variadas maneras en las que Dios nos pueda disciplinar. Y aquí es interesante la expresión entonces, cobra sentido la expresión de Habacuc cuando dijo, esperaré en silencio, ¿verdad?, el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿Qué pudiera esto significar o representar? Esperaré en silencio el día venidero cuando esta vara correctiva de Dios se rompa, Dios mismo la quiebre y yo vuelva a estar en paz con Él. Algo así más o menos. Revisa este versículo 16 desde esta perspectiva y contesta entonces las preguntas que tenemos aquí en el punto número 5. Una vez más, recomendarte escribir tus respuestas y llevarlas ahí a la mesa con tus compañeros de semilla en casa. Hasta aquí nuestros 5 puntos. Espero hayan quedado claros todos y cada uno de ellos. Te animo a que te esfuerces,
a que tomes tiempo para estudiar, desarrollar tu lección y nutras a tus compañeros y te nutras también con los comentarios de ellos el día que se reúnan. Nos vemos la próxima semana para la lección número 7 y lo que será ya el cierre de la revisión de este libro. Hasta entonces.